Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto verlos el día de hoy. Por acá tenemos un día caluroso. Creo que en algunas otras ciudades, hasta en la parte del mundo, está lloviendo muchísimo. Aquí tenemos muchísimo calorcito. Y el día de hoy también se va a poner muy caliente este conversatorio. El día de hoy cambiamos la estructura, va a ser muy interesante. Donde vamos a tener este conversatorio para conocer la opinión, las ventajas, la perspectiva de la ley, de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Y por eso quisimos cambiar este esquema. Para esto tenemos el honor de contar con la presencia de mi querido y estimado doctor Octavio de la Torre, presidente del corporativo TLC Asociados y presidente del World Compliance Association Capítulo México. Ya sé que se ríe, pero es con amor, doctor Máximo Carvajal. Lo tengo que hacer con amorcito. Pero pues si sabemos que es tu amor. Ya lo sé, pero bueno, también hay que decirlo públicamente. También nos acompaña nuestro querido doctor Máximo Carvajal, que para nosotros es muy admirado, querido amigo, decano del Derecho Aduanero en México, un ícono reconocido por su experiencia, sus conocimientos y además que para nosotros es un honor que siempre nos acompaña en Hagamos un Trueque. El ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez es líder de clasificación arancelaria en TLC Asociados. Para mí es mi gurú en todo lo que es clasificación arancelaria, representante de México ante la Organización Mundial de Aduanas. Y bueno, tú sabes que te adoro y te quiero muchísimo, Enrique. Y bueno, el maestro Ricardo Méndez, que también aquí nos acompaña, nuestro Richard, nuestro guía en todo lo que es el conocimiento de comercio exterior, líder de consultoría en TLC Asociados y director académico de Trade and Law College, CUEC Baja California, presidente de la Academia Fiscal de Baja California y autor de muchos libros de comercio exterior. Así que hoy no quise quitar mucho el tiempo, es más, le quité el dato peque del trueque Octavio, ¿te lo quité? Porque creo que va a estar, ya saben, no, ahorita me está preguntando, ¿me lo quitaste? Sí, Octavio, te lo quité, porque Se creo los que se va a adelantó poner, cuando se fue de vacaciones. ya, no, ayer sí tuvimos dato PEC, pero creo que Alguien va a va a estar dormir muy afuera interesante hoy. la plática, hoy me van a mandar a mí a dormir Alguien afuera. va a dormir afuera hoy. Le toca kiosco. Va a estar tan interesante este conversatorio que considero que, pues, a lo que trueque chencha, como dice el doctor Máximo Carvajal, que le cambiamos. Pues bienvenidos a todos, me encanta tenerlos aquí en Hagamos un Trueque, a toda la comunidad, a todos nuestros panelistas que siempre nos acompañan. Doctor Octavio, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues hoy tenemos un trueque muy especial. Cambiamos un poco la dinámica. En la mañana que estaba revisando el decreto, pues vi que lo habíamos revisado la semana pasada. Incluso habíamos realizado una previa de análisis respecto a las modificaciones que se veían en este interesante decreto. Pues conversaba con el doctor Máximo Carvajal, mi maestro, y pues quisimos modificar un poquito el esquema. Traemos una presentación con 16 láminas, un poco descriptiva. Vamos a narrar un poco los hechos en cuanto a cuál es la estructura del decreto, qué alcance tiene, unos pequeños comparativos entre lo que sería el Servicio de Administración Tributaria de la agencia que se está formando, en cuanto a la estructura, las atribuciones, las facultades, algo que sea sencillo de entender y que bueno, que nos permita también saber hacia dónde va esta nueva agencia. Y cerraremos al concluir con estas 16 láminas con un pequeño panel en donde me acompañará, por supuesto, el doctor Máximo Carvajal, el ingeniero Enrique Herón Jiménez, también mi maestro, mi segundo papá, y por supuesto el maestro Ricardo Méndez Castro, quien es, bueno, las personas que más admiro y que más sigo en términos de comercio exterior y de las voces más importantes que hay en literatura, y bueno, trae una tendencia muy interesante con todo lo que son los cambios. Bueno, compartiré la presentación y quiero agradecer de antemano, por supuesto, a todo el equipo de TLC que me ayudó a desarrollar esta excelente presentación, al equipo de creatividad que tenemos, por supuesto, las fuentes que consultamos para poder contar con esta pequeña información. Bueno, primero, pues tenemos que partir de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Aun cuando ya se había dado el anuncio y era algo esperado el que se llevara a cabo la publicación de esta nueva agencia
Nacional de Aduanas de México, pues la realidad es que teníamos que esperar a que esto se hiciera oficial. Recordemos que el medio oficial, el periódico oficial, el medio por el cual nosotros nos enteramos de los cambios que van a tener un impacto al sujetarnos a ciertas obligaciones, al conferirnos derechos, incluso al establecer facultades y atribuciones por parte de la autoridad, pues es el diario oficial de la Federación. Es el principio de publicidad que deben de surtir todos los actos jurídicos que en México se pretendan publicar y que bueno, que van a tener efectos contra terceros. Este 14 de julio se publica, un día después del anuncio que da el presidente de la República, el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México, fíjense bien, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e independiente del Servicio de Administración Tributaria. Dentro de la motivación del propio decreto se establece que va a estar dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. E incluso se establece de manera clara y precisa, a diferencia de lo que establece cuando se publicó todo lo relacionado con el Servicio de Administración Tributaria, que va a tener el carácter de autoridad fiscal y aduanera, con facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Esta publicación pues tiene tal relevancia que incluso viene acompañada de un comunicado en donde el gobierno federal anuncia esta publicación en el oficial de la Federación e incluso establece una serie de lineamientos, me parecen dentro del propio contexto del decreto, un pequeño resumen, un comunicado de prensa en donde, bueno, confirma que se publicó en el diario oficial de la Federación. ¿Qué motiva esta reforma? Pues esta estrategia nacional anticorrupción vinculada con temas de seguridad nacional, con la intención de intensificar la coordinación de las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad en todos los puntos de acceso al país. No nada más se habla de puertos marítimos, sino también de puertos terrestres, e incluso con la intención de disminuir la evasión, la elusión fiscal, el contrabando y todos estos delitos de los cuales nos dolemos, el comercio formal. Obviamente, se establece dentro de este comunicado, en el contexto y en armonía al decreto, que el secretario de Hacienda y Crédito Público será el que va a proponer al administrador general de aduanas, Horacio Duarte Olivares, como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto es importante porque de manera fortuita, cuando se da la publicación en el Diario Oficial de la Federación, empezó a circular el que posiblemente el administrador general de grandes contribuyentes, Antonio Martínez, una persona muy destacada en términos de fiscalización, que vino a renovar la manera en la que se estaba llevando a cabo la fiscalización por medios electrónicos y a los grandes contribuyentes, pues establecía que él podía ser el próximo titular de esta agencia. La realidad es que si nosotros le hubiéramos dado lectura al decreto antes de que circulara esa foto, pues nos hubiéramos dado cuenta que dentro de un transitorio se establecía claramente que se iba a proponer al actual administrador general de aduanas, al maestro Horacio Duarte, como titular de esta agencia. El propio decreto dentro del transitorio pues establece que él va a ser el titular de la agencia hasta el momento, porque se habla del que esté el que esté como administrador general de aduanas. Presumo que el actual administrador general de aduanas, quien forma parte de la arquitectura legal de esta disposición, pues va a mantenerse en el encargo y de acuerdo con ese transitorio, pues bueno, va a ser quien sea titular de esta nueva agencia. Y el contexto en el cual se da este decreto, bueno, pues decanta del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual pues obviamente prevé que las secretarías de Estado van a poder contar con órganos administrativos desconcentrados siempre y cuando estos les ayuden a resolver alguna serie de asuntos que se les estén encomendando. Obviamente estos órganos administrativos desconcentrados pues van a estar jerárquicamente subordinados a la Secretaría de Estado. Por eso mismo se habla de que es un organismo administrativo concentrado pero independiente del Servicio de Administración Tributaria. Va a ser interesante la forma en la que van a estar conviviendo en algunos aspectos tanto el SAT como esta nueva agencia. Y dentro de la estructura del decreto, bueno, pues tenemos un decreto conformado por 8 artículos y 8 transitorios. El primer artículo, no quiero decir que es el más importante, pero bueno, pues obviamente, de acuerdo con una técnica jurídica adecuada en el diseño de este decreto, pues establece que es donde se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México, dotándola de nueva cuenta
haciendo referencia a lo que mencionaba en la primera lámina, con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Aquí, bueno, una información que me parece interesante. En la página de TLC hicimos en el apartado de boletines una sección nada más de esta nueva agencia. Y en esa sección pueden encontrar datos peques de trueque, pueden encontrar el decreto, el comunicado por parte de la autoridad y una serie de análisis comparativos que hemos hecho, que hizo nuestro equipo de consultoría, obviamente comandado por nuestro director, el maestro Ricardo Méndez, en el cual hace una serie de comparativos. Esto lo tomé de uno de esos documentos que él publicó en su blog y que también van a encontrar ustedes en este sitio. La verdad se los sugiero, se los recomiendo. Finalmente lo que hizo fue ponernos los comparativos para que nosotros generemos nuestra propia deducción. Bueno, la Agencia Nacional de Aduanas, si se dan cuenta, en un comparativo con el Servicio de Administración Tributaria, por lo menos en el primer plano, en el primer contexto, pues encontramos que coincide en cuanto a que es un órgano administrativo desconcentrado. En ambos casos, tanto el SAT como esta agencia tiene ese diseño. En cuanto a la autonomía, bueno, aquí resalta que se habla de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, mientras que en el caso del SAT se habla de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto. Digamos que no colisionan, o sea, si se dan cuenta, me parece que tratan de fortalecer esta Agencia Nacional de Aduanas con algunos conceptos que son más de este siglo, ¿no? Que están más alineados con una agenda, incluso una agenda más 2030, una agenda más de políticas públicas, una agenda más relacionada con lo que la 4T ha venido manejando a través de todo el adoctrinamiento que ha estado publicando a partir de que tomaron posesión del cargo de presidente de la República y los cambios que se dieron. Bueno, también se habla de que tiene la agencia el carácter de autoridad fiscal y aduanera, resalta la parte en la cual establecen aduanera, mientras que el SAT pues habla de la autoridad fiscal. Aquí siempre se ha dado una discusión, me parece que no sería relevante, una discusión a nivel doctrina en cuanto a qué rol juega en la materia aduanera dentro de la materia fiscal, si es una materia más procesal que tiene que ver con una serie de condiciones adicionales, no nada más de índole fiscal de pago de impuestos o positiva, sino también con una serie de mecanismos que prevén garantizar la seguridad de los consumidores en las mercancías que entran, salen o transitan por territorio nacional. Entonces, este concepto que se agrega de manera particular en materia aduanera, pues la aclaración me parece que está justificada desde que la propia agencia pues tiene como finalidad establecer obviamente políticas y tener facultades en temas de fiscalización, en materia fiscal de impuestos, pero también en materia aduanera, y la materia aduanera es mucho más diversa. Recordemos que si nosotros partimos de la materia aduanera, pues tenemos ahora sí que tenemos una serie de vialidades. Una de ellas, la que tiene que ver con lo que es aduanas, otra que tiene que ver con comercio exterior y otra que tiene que ver con los impuestos. Una es la de aduanas, obviamente, con toda la ley aduanera y lo que nos lleva al reglamento, las reglas y diversos acuerdos que están vinculados con esta materia que es totalmente procesal. Tenemos la de comercio exterior que está más vinculada con las regulaciones y restricciones no arancelarias, las otras regulaciones y bueno, una serie de condiciones que Enrique seguramente va a poder enriquecer en su comentario, que es donde tenemos la ley de comercio exterior, el reglamento, los acuerdos, los programas de fomento. Y otra vialidad que a mí me gusta siempre hablar de ella, que es en donde encontramos los impuestos, Código Fiscal de la Federación, ley del IVA, ley del IEPS, ley del ISR, todas las leyes, ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Entonces, todo este conjunto, bueno, es lo que encontramos que tiene vinculación con la materia en la que va a estar jugando esta nueva agencia. Y también, por supuesto, pues confirma lo que todos teníamos que saber en este decreto, que va a tener facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia, como de una u otra manera el SAT tiene autonomía técnica para dictar sus propias resoluciones. Los procedimientos en contra de estas resoluciones pues van a seguir el curso que establece la ley de la materia y en su caso pues tendrán que llevar el recurso de inconformidad, el recurso de revocación y también en su caso, bueno, pues la demanda de nulidad, obviamente el ejercicio de la materia de amparo pues va a ser relevante en cuanto veamos que esta agencia esté funcionando. Ahora, dentro de las características, fíjense, entre la agencia y el SAT tenemos del lado izquierdo, van a ver lo que resaltamos
es lo que no tiene el lado derecho. O sea, tratamos de enfocarnos en lo que establecía la Agencia Nacional de Aduanas. Tenemos que obviamente es un órgano administrativo desconcentrado, en eso coinciden los dos organismos, tiene autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, mientras que en el caso del SAT se habla de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de ese objeto. En el tema presupuestal, fíjense que es interesante, sí se encuentra contemplado el que van a tener ellos, bueno, van a poder hacer uso de un cierto presupuesto, incluso ahí va a entrar un poco el tema del fideicomiso, cómo va a funcionar, ¿no? Ese fideicomiso que en su momento se visualizaba que fuera a integrarse al listado de fideicomisos que seguramente iban a dejar de existir o de que coexistir derivado de la reforma que está impulsando el gobierno federal hace un año. Bueno, pues este fideicomiso se mantiene, un fideicomiso importante. Recordemos, no quiero calificarlo, saben que no me gustan los adjetivos, pero pues siempre ha sido la caja chica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, siempre ha sido el cofre, ¿no? Por el cual se ha generado ciertos movimientos dentro del propio SAT y ha sido un factor interesante en la modernización de las aduanas. Ha sido ese fideicomiso el que ha ayudado a modernizar, ese fideicomiso el que en una primera etapa de modernización a través de sistemas de riesgo no intrusivos, revisiones no intrusivas, pues llevó a tener en su momento, incluso en el segundo reconocimiento, no sé si recordarán, pues una pequeña inversión en temas de infraestructura para contar con estos mecanismos no intrusivos de revisión de mercancías. Y después, bueno, tuvimos todas las modernizaciones con el DODA, con el PITA, que ahora pues se encuentra en discusión, digamos, o bueno, han salido una serie de documentales que no puedo calificarlos de si son o no son ciertos, pero bueno, la realidad es que ese programa, ese PITA, bueno, tenía una intención de modernizar lo que en las aduanas. También, si se dan cuenta, bueno, en ambos casos, insisto, pues se mantienen lo que serían las facultades. Ahora, ¿qué atribuciones tiene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el objeto de esta agencia nacional? Pues obviamente si nosotros vemos las atribuciones, pues tiene la de organizar y dirigir los servicios aduanales y inspección. Esta atribución se encuentra contemplada, que es exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y alineada con esta atribución que se encuentra en ley por parte de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el propio decreto, pues se establece de manera similar el que van a estar organizando y dirigiendo los servicios aduanales y de inspección. Cuando hablamos de inspección, compañeros, bueno, recuerden que ese término de inspección en el sentido más amplio, lo vemos que se localiza en la ley aduanera a partir de la reforma del 9 de diciembre del 2013, en donde se modifica parte de las facultades. Obviamente, anteriormente hablábamos nada más de ciertas facultades de comprobación que podía ejercer la autoridad y se incorpora la palabra de inspección dentro de las propias definiciones, si mal no recuerdo, en el artículo 2 e incluso en algunos otros de los artículos ya se establece esta función de inspección que va más allá de la facultad de comprobación tradicional que nosotros teníamos al momento de que se llevaba a cabo un reconocimiento aduanero, una orden de verificación de mercancía en transporte o alguna facultad de comprobación posterior al despacho, ¿no? Esta posibilidad de inspección pues nos habla de que bajo cualquier circunstancia, cumpliendo con ciertas formalidades, en cualquier momento se puede llevar a cabo, al aplicar este tipo de actividad. Ahora, en cuanto a la ubicación, ¿no? Si nosotros hacemos un comparativo, de igual manera, en estos textos, pues podemos encontrar que en el caso particular del Servicio de Administración Tributaria, pues establece que va a estar en la Ciudad de México, ¿no? Y en el caso de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues el que determine el Ejecutivo Federal. ¿Quién sabe si ahora se les haga que se vaya a Nuevo Laredo? Amigos de Nuevo Laredo, a lo mejor ahora sí se van para allá. Hay una historia atrás de esto. Recordemos que lo platicábamos en un peque de esta semana, que esta idea no es reciente, este tema viene de hace tiempo y viene desde, si mal lo recuerdo, desde la época de Calderón se estaba viendo que esta Administración General de Aduanas se fuera a gobernación por temas de seguridad nacional, es donde se ve un poco involucrado más el ejército y una serie de actividades en donde no, bueno, ahorita van a platicar ellos un poco seguramente de estos aspectos, no me quiero adelantar, pero bueno, ya en esta 4T había dadose un pronunciamiento por parte del primer administrador general de aduanas que se nombró, en el cual se estaba buscando que obviamente se llevara un organismo desconcentrado, ¿no? Bajo las características que actualmente se están dando. Obviamente había un
tironeo, si quieren verlo así, porque en su momento no se visualizaba que los militares tuvieran una actividad tan importante en este tipo de ejercicio público. Entonces se visualizaba más el que siguiera siendo un organismo desconcentrado e independiente, pero totalmente civil. Vamos a ver más adelante que esa condición dentro del propio decreto se modifica. Entonces, pues en este caso es la que determina el Ejecutivo Federal, no lo están poniendo una circunscripción en especial. Esto no quiere decir que no pueda tener oficinas en todas las entidades federativas. No puede, no quiere decir que no, quiere decir que el domicilio donde va a estar el principal asiento, pues puede definirse que puede estar en cualquier parte del territorio nacional. Me va a parecer interesante, ¿no? El ejercicio que lleven a cabo y sobre todo pues la inversión que se requiera para que cuente con las instalaciones que sean necesarias para que pueda llevar a cabo y cumplir con su objeto. Lo que también me queda claro es que no va a estar donde actualmente se encuentra. Bueno, no visualizamos que se encuentre bajo un esquema de simulación dentro del mismo espacio. No, seguramente va a haber un ejercicio en el cual va a tener cierta independencia incluso en el área física donde o en el inmueble que esté. También en cuanto a las facultades que va a tener, bueno, hay 18 fracciones con atribuciones, destacan algunas y destacan algunas que pues se nos hacen incluso lógicas en una agencia nacional de aduanas de México. Pues obviamente recaudar las contribuciones de comercio exterior y los accesorios, dirigir los servicios aduanales y inspección, administrar los padrones. Ojo, recordemos que el tema de padrones de importadores y sectoriales en algún momento de manera operativa pues lo estaba administrando el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración General de Asistencia al Contribuyente. Y también estuvo en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Aquí hay antecedentes, ¿no? O sea, esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, pues también tuvo un propósito, una finalidad, su creación. Y parte del propósito era que se enfocara en aspectos de fiscalización posteriores al despacho aduanero, es decir, generar una profesionalización de lo que anteriormente era y sigue existiendo, que es AGAF, esta Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y era desprender esta área que tenía que ser sumamente especializada. ¿Por qué? Porque gran parte de los ingresos tributarios, sobre todo vinculados con el IVA, pues provenían de las operaciones de comercio exterior y gran parte del Producto Interno Bruto Nacional tenía un ingrediente vinculado con la materia aduanera. De ahí que en su momento, ¿no?, se llegara a crear esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, por la cual han pasado varios compañeros, que aquí deben de estar algunos presentes, y bueno, que al día de hoy, pues digamos que se encuentra acéfala, ¿no? Sigue existiendo en la estructura de una manera un poco extraña, pero pues reporta bajo ciertas condiciones, ¿no?, a distintos elementos y a distintos lineamientos que se encuentran al interior del SAT. Entonces, la administración de los padrones de importadores y sectoriales va a ser importante. Con esto habría que ver la manera en la que van a estar interrelacionadas tanto esta agencia con el Servicio de Administración Tributaria. Recordemos, bueno, no recordemos, entiendo que ayer, si mal no recuerdo, se publicó un boletín, si mal no, un comunicado en el cual se hablaba de más de 80 empresas que les había sido suspendido su padrón de importadores, pero bueno, no es tema en este momento. El punto va a ser de qué manera van a estar interactuando. Obviamente, al representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras, ¿esto qué quiere decir? Que sí van a contar con un equipo de abogados seguramente robusto para poder atender cualquier determinación que emitan. Incluso me imagino que también las declaraciones, recordemos que tratándose de defraudación fiscal o contrabando, cuando sea calificado, pues se requiere, ¿no?, que el propio fisco, a través de la autoridad que sea competente, pues determine y lleve a cabo el ejercicio de la acción penal a través de los mecanismos legales existentes. Entonces, en esta parte la coordinación va a ser interesante, ¿no?, para poder emitir ese dictamen que es necesario para que se pueda presentar la persona y para que se pueda ejercer acción penal. Eso es común que llegue a suceder. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en materia aduanera, pues es común que sepamos de alguien que por un error cruzó, siendo mexicano, un vehículo de modelo reciente, y derivado de ese cruce, aunque no tenía la intención de cruzar, bueno, pues al no ser ciudadano, no ser residente, se le retiene porque supera el umbral que establece las disposiciones aplicables. Y de ahí que
se determine en su caso el ejercicio de la acción penal, o en su caso, bueno, se le ponga a disposición y esa puesta a disposición derive de un ejercicio que tiene que ser la propia autoridad. Coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y seguridad pública, vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones, participar en la negociación de los tratados. Qué interesante, fíjense, la parte aduanera es una parte procesal que ya la encontramos por lo menos de manera definida, tanto en, voy a hablar de tres, TIPAT, Alianza del Pacífico y TEMEC. TEMEC particularmente en un capítulo en el cual esta parte es fundamental en aspectos de cooperación. Entonces, el que el SAT y la gente de esta agencia participen en la negociación de estos tratados, pues va a ser fundamental para efecto de que no lleguen a colisionar con las disposiciones y sobre todo en materia operativa en México. Fungir como órgano de consulta, emitir las disposiciones de carácter general y los acuerdos administrativos y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en la normatividad. Bueno, y aquí lo que mencionaba en cuanto a que este séptimo transitorio, pues nos da luz de quién va a ser el próximo titular de la agencia. Hasta el momento, ¿no? El administrador general de funciones, pues es Horacio Duarte, el maestro Horacio Duarte, a quien seguramente lo propondrán para que sea administrador general de aduanas. Pero también toma relevancia que no sé si recuerden que hay un mecanismo tradicional por ser posiciones de seguridad nacional y por ser posiciones muy importantes, bajo el cual se sometían los nombramientos de jefa del SAT y de algunos administradores generales en los cuales se requería aprobación por parte del Poder Legislativo. En este aspecto, si se dan cuenta, bueno, la lectura pues nos habla de que va a poder ser nombrado y removido libremente por parte del presidente de la República. Ya lo tocaremos más adelante, ¿no? ¿Qué alcance tiene o no lo tiene? Pero en el texto se establece claramente que va a poder ser removido y propuesto por el presidente de la República, forma parte de sus atribuciones, finalmente pues es su empleador, si lo quieren ver así, y también toma relevancia algo fundamental. El texto de manera particular y especial, y sé que mi amigo Enrique Herón lo va a hacer muy feliz, o espero, a ver qué me dice ratito en el panel, pues nos habla de que va a poder contar con personal que pertenezca, así como lo escuchan, que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas. El que las Fuerzas Armadas estuvieran colaborando con, en su caso, la Administración General de Aduanas no es nuevo. Yo tuve muchos compañeros, hijos de militares, e incluso tuve varios compañeros o jefes que eran almirantes en retiro, generales en retiro, capitanes en retiro, coroneles en retiro. La tradición militar en las aduanas, no recordemos también por su propia formación y por el aspecto de seguridad que tenían, pues ha estado presente. Incluso en algún momento existió un resguardo en el cual pues también había un condimento militar muy importante que luego fue superado por una policía especial aduanera y luego se crearon los OCES y les dieron armas a los OCES, que son estos chicos que actualmente se encuentran llevando a cabo las funciones de seguridad. Y claro, los militares pues siempre han estado conviviendo dentro de la circunscripción de la autoridad. La diferencia aquí que me parece relevante es que ya se habla de que las posiciones estratégicas de administrador, de subadministrador, de jefe de departamento, de enlace, sin importar digamos, la denominación que se les llegue a dar, van a poder ser personal que actualmente esté en funciones, obviamente, de militar. Esto es interesante, ¿eh? Esto va a ser un tema de discusión, sobre todo porque recordemos que hay un derecho que es el derecho castrense, y el derecho castrense tiene incluso existen procedimientos especiales vinculados con esa materia. O sea, ellos tienen un derecho en particular. Seguramente lo vamos a tratar más adelante y el doctor Carvajal pues nos va a dar toda una cátedra en el tema. Ahora, vamos a ver este personal en activo que pueda pertenecer, pues qué sanciones o qué tratamiento va a tener ante un abuso que se pudiera dar, alguna actividad no permitida. Esperemos que no pase, ¿no? Porque finalmente, pues como bien dicen, es el pueblo armado, ¿no? Y pues finalmente, pues lo que buscamos es que se mejore la situación en la que se encuentran actualmente las aduanas. Y bueno, si ustedes ven el comparativo entre los requisitos que se requieren para ser el titular de la Agencia Nacional de Aduanas y del Servicio de Administración Tributaria, pues se darán cuenta que son iguales. Nada más aumentaron dos palabras, comercio exterior. Es decir, tomaron los requisitos para titular
de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria, los pusieron para la Agencia Nacional de Aduanas y nos establecieron la parte en particular de comercio exterior. Es interesante, ¿no? Obviamente el contexto que tenía que ser de esta manera. Hay una serie de experiencia que se va a requerir que cuenten. Al hablar de contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera y comercio exterior, bueno, pues los voy a invitar a que vayan al CUEC Baja California o a Trade and Law College, a que estudien la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, o que tomen cursos relacionados y seguramente les va a servir para que puedan cumplir con este requisito los que formen parte. Y bueno, ¿y qué facultades tendrá el titular? Pues va a tener obviamente el administrar y representar legalmente a esta agencia, expedir disposiciones administrativas, es decir, van a entrar a la arquitectura de la generación de normas. Me parece bien interesante. Ojalá que se den cuenta que el principal factor de corrupción en México está en las reglas. Entonces, ojalá que las reglas, pues mejor las hagan algo, ¿no? Y que ahora que estén trabajando más cerca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Que ya no van a estar en este contexto en el cual, pues, participa distintas administraciones generales con distintas visiones, bueno, y ellos especializados en esta materia, que eliminen tantas reglas porque van a poder publicar sus propias disposiciones, presentar al secretario los anteproyectos que se den de manera normativa, participar en las negociaciones de los tratados y suscribir estos acuerdos interinstitucionales, que también son relevantes, porque finalmente es la forma en la que van a estar conviviendo con otras autoridades para poder ejercer de manera eficiente las facultades que les da el propio decreto y las leyes respectivas. Van a poder contar con unidades administrativas, por supuesto, y contar con personal, como les decía, castrense, que esté en funciones o que hubiera pertenecido a las Fuerzas Armadas. Definitivamente es la militarización de las aduanas y de los puertos en México. O sea, no hay otra forma en la que lo pudiéramos mencionar. No quiero calificarlo como bueno o malo, finalmente son ciudadanos y tienen una formación en particular que está vinculada con temas relacionados con seguridad nacional. ¿Y cuál es la vigencia? Bueno, para que entre en vigor se requieren llevar a cabo una serie de reformas e incluso se establece que entre tanto se den algunas de esas modificaciones en lo que se refiere al SAT, pues se van a entender que esas referencias están vinculadas con esta nueva agencia. Hay un plazo que nos establecen de 180 días naturales para que se publique el reglamento interior de esta Agencia Nacional Aduanera de México, que es importante que se publique porque ya van a encontrar y vamos a encontrar mayores atribuciones, vamos a encontrar mayor información relacionada con la estructura y con quién va a poder ejercer qué dentro de esta agencia totalmente novedosa y nueva. Pues algunas publicaciones que les vamos a compartir, obviamente fue noticia en el mundo, ¿no? Fue noticia en México y en el mundo por lo que representa a nivel internacional este cambio que se da. Finalmente, recordemos que nosotros tenemos, no voy a decir cuántos tratados porque mi maestro doctor Carvajal me va a corregir, tenemos muchos tratados de libre comercio con más de 50 países, para no entrar en, ¿verdad, Ricardo? Ricardo se rió, para no entrar a discutir cuántos 66. 66. Yo tengo otros datos, doctor. Yo tengo otros datos. Entonces, Sí, presidente. pero, ¿sabe qué, doctor? Ese tema, pues es importante y por eso en otros países también están siguiendo, porque finalmente es la manera en la que entran y salen mercancías. Esta parte procesal. Y pues, con esto, a mí me gustaría cerrar e invitarlos a que nos acompañen, por supuesto, a ver en la página, les voy a poner dónde pueden ustedes encontrar la información, para que si quieren entrar y ver todo esto que preparamos, que es un apartado especial que tenemos en la página de TLC. Aquí en TLC ustedes pueden ver que está esta agencia, incluso pueden entrar aquí donde dice boletines, sección especial, le dan clic y bueno, el primero que aparece es el maestro Ricardo Méndez con su blog de Compliance 360 y con una serie de comentarios. Hay unos datos PEC, están los acuerdos, están los boletines y vamos a estar, así como hicimos con la sección de manifestación de valor y de carta aporte, vamos a estar actualizando esta sección para que todos tengan información de primera mano. Pues, doctor, ese es el pequeño resumen de esta importante publicación y si les parece, ya veo que ya está Ricardo Méndez,
Enrique Herón y el doctor Carvajal, pues si les parece, abrimos el conversatorio a efecto de poder contar con un valioso comentario de usted, doctor Carvajal. De acuerdo, pues si gustas empiezo yo. Quiero dividir en dos y ojalá sea yo muy rápido, cosa que voy a dudar, pero lo voy a intentar. Primero es un derrotero que se ha seguido en los cambios que ha tenido la cuestión aduanera. Si nos vamos a que el 8 de noviembre de 1821, un par de meses después de que se logra la independencia, nace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, nada más Secretaría de Hacienda en ese momento, con atribuciones en el ramo aduanal, desde luego, salvo una ocasión en que curiosamente no estuvo en la Secretaría de Hacienda, siempre ha estado desde 1821, pero en 1853 se forma un comité de crédito para ver los problemas financieros que tenía el país, y en esa comisión de crédito su cuestión aduanera se incluyó. Es la única vez que ha estado fuera de la Secretaría de Hacienda las cuestiones aduaneras. Es bueno también recordar que el 19 de febrero del 1900, hace 121 años, se publicó en el Diario Oficial la creación de la Dirección General de Aduanas. 1904. 1900. ¿Oí alguna otra fecha? Estoy seguro que no. Enrique dio otra fecha. 19 de febrero de 1900. Enrique. ¿Tienes otros datos, Enrique? No, lo que pasa es que en 1904 fue cuando se abre el primer laboratorio de aduanas. Ah, pero no estoy hablando de los laboratorios, Enrique. Estoy hablando de la Dirección General de Aduanas. Sí, así es. Entonces, a partir de esa, en las diferentes leyes, se ha venido entonces hablando de la Dirección General de Aduanas hasta 1982, en que se regula a través de otras disposiciones. La Dirección General de Aduanas se quita de la ley, porque todas las leyes anteriores, la del 28, la de 30, el Código Aduanero, desde luego, ese famosísimo Código Aduanero que tuvimos por 30 años, nada más un tomo de él. Todos tuvieron un capítulo expresamente para la Dirección General de Aduanas. En que acabo de enseñar, en el título 17, se le dedicaba a la Dirección General de Aduanas completamente, una serie de artículos desde el 682. Originalmente la Dirección General de Aduanas dependía de la Subsecretaría de Ingresos, bueno, primero del secretario, después cuando hubo alguna división ya de la Subsecretaría de Ingresos, posteriormente de la Subsecretaría de Ingresos y al último del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Bien, es así un recuento, y en los aspectos de vigilancia, de control, también es importante señalarlo, por lo que voy a comentar dentro de un momento al hablar de la cuestión de seguridad nacional. Desde un principio se creó el resguardo aduanero. El resguardo aduanero, por ley, era
un cuerpo como segunda fuerza de contención ante una perturbación nacional en contra de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque estaba en puertos y fronteras, era una agrupación no de militares, pero con formación militar, no dirigida por militares, y estoy hablando en forma general, podrían haber excepciones, desde luego, pero el resguardo aduanal mexicano no estaba mandado por militares. Y se formó también, aquí ojalá y puedan verlo, el resguardo y el contrarresguardo fiscal, una historia desde 1850 a 1925. Y esto es muy importante porque ahí tenemos una evolución de este cuerpo y cómo se combatía al contrabando y al fraude en esos momentos. Bien, a lo que quiero llegar con esta pequeña reseña que he hecho es que no es nuevo en nuestro país los cambios que ha tenido la administración aduanera, como todavía se llama hasta el día de hoy oficialmente, porque aunque está publicado un decreto, el del 14 de julio anterior, pues como no tenemos toda una organización y un andamiaje legal, y lo dijo Octavio, sigue estando dentro del control del Servicio de Administración Tributaria. Déjenme comentar algo tratando de complementar lo que nuestro querido doctor de la Torre nos ha dicho. Los fundamentos legales sobre los que descansa el acuerdo del Ejecutivo está fundado en el artículo 89, fracción primera, que es desde luego la facultad que tiene el Ejecutivo para expedir reglamentos. Y voy a hacer un comentario después sobre esto. Y los artículos 17 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El artículo 17 se refiere a que se pueden constituir dentro de las secretarías de Estado organismos desconcentrados que estén bajo el control de la Secretaría, desde luego, pero que gozarán de una autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Y el artículo 31, en sus fracciones 11 y 12 de la misma ley de la Organización Pública Federal, lo que faculta es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cobrar impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, siempre y cuando sean federales, así como a organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. Bien, algunas observaciones que deseo hacerle al reglamento. ¿Será un reglamento constitucional? Sería una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la hago? Porque literalmente el artículo 89, fracción primera, y permítame que lo lea yo literalmente de la Constitución, dice, artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Primera, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia. Está hablando de leyes. Y este es un decreto que pues no tiene una ley. No sé entonces en qué estará proveyendo en la esfera administrativa, pero lo dejo nada más como una duda que yo tengo. Otra de las observaciones es que, como ya se dijo, no tiene un domicilio real definido, sino se deja ahí una facultad para que la pueda ejercer desde luego el titular del Ejecutivo en señalar
su domicilio. Después, no tiene un órgano rector, como es necesario en estos organismos descentralizados, que puede ser una junta directiva, como la tiene precisamente el SAT. No obstante que hay una austeridad republicana, se le permite tener oficinas en el extranjero, no las oficinas de aduanas, no las 49 aduanas que están en todo el territorio nacional, sino en el extranjero. ¿Cuál es la finalidad? No se dice cuál será esta. No se señala nada en el decreto sobre atribuciones para los agentes aduanales, las agencias aduanales, los dictaminadores. No habla nada de estos personajes que son sumamente importantes en la materia aduanera. No se incluye ninguna facultad sobre comercio exterior, solamente facultades fiscales y aduaneras. ¿Quién va a formular el reglamento? ¿Será el SAT? ¿Será el administrador general de aduanas todavía? ¿Será quién? No hay una definición. De igual manera, y esto lo explicó Octavio, pero yo lo veo desde otra perspectiva, no tiene una fecha de entrada en vigor. El artículo, hay un artículo que a mí me preocupa sobremanera, y ahí voy a diferir también un poco de mi querido amigo el doctor de la Torre. Si bien es cierto que en algunas ocasiones aisladas han habido miembros del ejército y la armada al frente de alguna aduana y nada más por ocupar el cargo de administrador más importante en una aduana, ha habido alguna vez, ¿sí?, un militar, un naval al frente de ellas, pero no como regla, sino como excepción. Y el decreto actual dice que estará conformada o se podrá conformar por elementos en activo, no utiliza la palabra, pero lo es, al hacer la diferencia de aquellos que ya estén en retiro. Esos son entonces mis comentarios que pudiera yo hacer. Muchas gracias a todos. No, doctor, muchísimas gracias y muy valiosos sus comentarios. Y pues nos gustaría escuchar, no sé, Ricardo o Enrique, ¿quién quiere primero? ¿Quién prefiere primero? Ricardo trae un análisis comparativo muy interesante. ¿Qué te parece, Ricardo? Enrique. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias aquí por la invitación. Atento, escuchando los comentarios del doctor Máximo y, por supuesto, de Octavio. En la parte, a mí me llama la atención sobre todo el tema de entrada en vigor, que en cuanto siempre sale una nueva publicación, como es este decreto de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues siempre visualizamos, ¿no?, cuándo es que va a entrar en vigor. Y en la parte interesante del transitorio, bueno, pues hace referencia hasta que en tanto pues se realicen las modificaciones vinculadas con el tema de competencia del Servicio de Administración Tributaria, obviamente para revocar las que actualmente tiene en materia de aduanas y de comercio exterior, pues van a ser otorgadas pues a través de un instrumento jurídico pues a este nuevo órgano desconcentrado. Y aquí vale la pena mencionarlo, como lo comentó el doctor Máximo. Si bien es cierto, está fundamentado en el 89 fracción primera, que es la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo,
pues hay que analizar si en un momento dado se va a publicar una ley. O sea, vamos a hacer el comparativo en el cual, pues si existe la ley del Servicio de Administración Tributaria, pues que es un órgano, en este caso desconcentrado, pues la lógica a lo mejor sería que existiera, como en otros países, una ley, ¿no?, que establezca, ahora sí, de manera muy clara, pues la creación, yo sé que ya está el decreto, ¿no?, pero una ley que se llamara a lo mejor de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Que queda claro, pues, que no se trata por el nombre, ¿no?, de una agencia aduanal ni una asociación de agentes aduanales, ¿no? Y que en este caso, también una parte que me llama la atención es sobre todo el plazo para crear este reglamento interior de la NAM, en donde lo que se señala es que la Secretaría hace un decreto público en un plazo de 180 días naturales, dice que propondrá al titular del Ejecutivo el reglamento interior. O sea, no señala que en ese plazo va a ser aprobado. Es decir, se va a proponer en los 180 días, el plazo máximo, los 180 días, ya el Poder Ejecutivo sabrá si en un momento dado lo publica, ¿no?, en el diario oficial de la Federación. Entonces, de lo contrario, bueno, bien, si hacemos los comparativos y tenemos ahora sí que la zona libre de Chetumal, que no es zona libre, pero que está dentro de una región fronteriza, ahora vamos a tener, como lo señala don Máximo, pues el reglamento del reglamento, ¿no? O sea, es decir, si lo emite bajo su facultad reglamentaria, pues entonces tenemos un reglamento de menor jerarquía. Otra parte importante, sobre todo en cuanto a los comparativos a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de Chile, pues el Servicio Nacional de Aduanas; en el caso de Costa Rica, el Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica. Ahorita que comentaba aquí Edgar Preciado, bueno, pues allá se encuentra el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, y ahorita nos podrá dar algunos puntos de vista si es funcional en estos países. Y bueno, también en Venezuela, que existe el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y una característica en común, pues, de esta figura, pues, es que ha sido creada a través de una ley. Entonces, en el caso de nosotros, que es un decreto, ¿no?, fundamentado en una facultad reglamentaria. Sin embargo, pues esto creo que es importante que se tome en consideración. Ahora, en cuanto a la estructura orgánica, también yo creo que vale la pena comentar, obviamente en los antecedentes que ahorita comentó el doctor Máximo. Si partimos de que ya de los 90s a la fecha en el que la Administración General de Aduanas estaba adscrita a la Subsecretaría de Ingresos, y que obviamente, pues, la Subsecretaría de Ingresos dependía, bueno, ahorita depende, ¿no?, pero en aquel momento me refiero a la estructura de la Secretaría de Decreto Público, y que a partir del 1 de julio de 1997, ¿no?, pues ya tiene vigencia la ley del Servicio de Administración Tributaria, y ya en este nuevo órgano desconcentrado podemos identificar que es una administración, en este caso general, y que a su vez, pues esta unidad administrativa tiene sus administraciones centrales. Entonces, una parte, pues, relevante es si conservaría en un momento dado la misma estructura, en donde, bueno, ya sabemos que la Administración General de Aduanas pasaría a ser, en este caso, la Agencia Nacional de Aduanas de México, y las administraciones centrales, en un momento dado, serían las administraciones generales, ¿no? Esto me llama la atención
porque pues alguien comentaba ahí sobre que ahora quién iba a resolver las consultas sobre clasificación arancelaria. Es decir, si hoy en día podemos ver dos perspectivas, ¿no? Que una es la Administración General Jurídica, pero hay algunas otras, que es la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, ¿no? La caja, pues que ahora sería, suponiendo en esa estructura, una administración, en este caso, general. Ahora, se ha cuestionado mucho también el tema de que existen facultades concurrentes, y yo creo que esto siempre ha existido, ¿no? Desde el tema de, por ejemplo, que aquí veo al maestro Quirós, que también es experto en temas de verificación de origen, en donde, por ejemplo, se le dota de facultades de verificación de origen a esta ANAM, y esto anteriormente, dentro de las facultades, las podemos encontrar en la Administración General de Grandes Contribuyentes. Es decir, ahí estaban esas facultades, y que ya después las empezó a ejecutar, obviamente con sus respectivas atribuciones, la Administración General de Autoridad de Comercio Exterior. Y hoy en día, ¿no? Hoy en día se señala, pues, que incluso algunas facultades las lleva a cabo la Administración General de Auditoría Fiscal. Es decir, que hay funciones que en este caso podemos, en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, podemos en este caso encontrar. Y es el caso particular hoy en día de lo que viene siendo el tema de los padrones y los sectoriales, en donde pues ha habido, yo creo que en los últimos 4 años, un vaivén de cambio de esas atribuciones, porque no hasta hace menos de un año se habían regresado a lo que viene siendo la Administración Central de Investigación Aduanera de la Administración General de Aduanas, y se volvió a regresar a la Administración Central de Operaciones de Padrones de la Administración General de Servicios al Contribuyente. Entonces, el tema de incluso podemos decir que hasta de atribuciones que pueden ser duplicadas o concurrentes, a veces se deja de esa forma, porque pues, si ya no las lleva a cabo uno, las realiza otra autoridad, y las dejan ahí en un momento dado pendiente. También, bueno, pues vamos a ver si en el futuro, pues dado que posiblemente, ¿no?, exista esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues lleve de la mano pues una reforma o una creación de una nueva ley aduanera, que sabemos pues que desde hace unos años se intentó la creación de una nueva ley aduanera, que estuvo difundiendo mucho el entonces administrador general de aduanas, el maestro Ricardo Peralta, y que bueno, pues ya obviamente hay un cambio, entra un nuevo administrador, Ricardo Ajuet, y luego ya ahora con el nuevo administrador en turno, pues sabemos que pues ya no se le dio seguimiento con Horacio Arte a este manejo, ¿no? Pero es factible, ¿no?, que pues en un futuro también lleve algunos tipos de cambios. Y también, ya para finalizar, vale la pena mencionar ahí que un artículo interesante pues es el 144 de la ley aduanera, que las atribuciones las sigue teniendo en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es de los pocos artículos que no ha sido modificado, ¿no? Ya ven que siempre hay tendencias en cuanto a las modificaciones. Uno dice, vamos a cambiar todo, y todo lo que diga Secretaría ahora va a decir Servicio de Administración Tributaria. Ese artículo en particular es de los pocos que no han sido modificados, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí puede decir, bueno, pues quien tiene las facultades, y que obviamente conforme a la ley de orgánica de la Administración Pública Federal, pues en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, hasta aquí mis comentarios.
A mí me parece muy interesante lo que comentas, Ricardo, y si gustas, pues le cedemos la voz a Enrique. Adelante, ingeniero, por favor. Mira, yo nada más la cuestión es de la militarización de las aduanas. Yo lo veo en forma positiva. Digo, yo creo que la militarización en las aduanas es una forma que se trata de evitar un poquito. Aparentemente o pensamos que el ejército y la armada no están tan inmiscuidos en los problemas de corrupción. Pensamos, digo que ha habido problemas en detectado, ¿no? Sin embargo, yo creo que el problema que se viene con esta situación de la militarización es que ha permeabilizado las aduanas el contrabando de armas y el contrabando de estupefacientes, las drogas. Y realmente los que están actualmente, los civiles que están actualmente, no han podido detener eso por cuestiones de seguridad personal, de que no tienen una fuerza atrás de ellos que los respalde y que los esté defendiendo. Sin embargo, si tenemos un militar, y una cosa importante aquí, dijiste un tema en donde dices militares vigentes o ya retirados. Sin embargo, te voy a hacer un comentario que realmente no hay los militares retirados, ¿no? Sino que los militares de todos modos que estén en retiro, los que están jubilados, y te lo digo por experiencia propia, porque mi papá que llegó a general, y mi abuelo que también llegó a general, a pesar de estar aparentemente retirados, siempre estaban presentes en la milicia y reportándose en la zona en donde estaban ellos de visita o donde estaban saliendo. Si querían salir del país o querían salir a algún otro estado, tenían que dar aviso y decir, oye, voy a tal lado, voy a estar en tal lado. No había problema cuando estaban ya jubilados, pero tenían que estar avisando porque estaban, pues definitivamente es la primera reserva del ejército y la armada. Entonces, los militares en jubilación y todo eso los pueden volver a jalar al ejército y siguen perteneciendo al ejército. Entonces, una militarización de aduanas, yo creo que más que todo va en sentido de la seguridad de las aduanas y en seguridad del personal, que tienen un poco más de fuerza y un poco más de respaldo atrás de ellos para ver toda esa situación. Y un comentario nada más iba a hacer yo de un poquito de historia que nos hizo el doctor Máximo, ¿no? Muy interesante. En 1842, la Dirección General de Rentas cambia y se transforma en la Dirección General de Alcabalas y Contribuciones Directas, que en 1948 cambió como Dirección General de Aduanas Marítimas, Fronterizas y Rentas No Estancadas. Y de ahí viene toda la historia, como en 1900 que cambia y ser Dirección General de Aduanas simplemente. Nada más era un comentario peque. Oye, y bueno, de algo de historia que vi. Muchas gracias, Enrique y doctor Carvajal y Ricardo. Ahora, les di una descripción de lo que fue el decreto, no di mi opinión. Mi opinión sería, doctor y compañeros, que pues este bebé nació enfermo. O sea, están anunciando el nacimiento de algo que por ley no puede darse hasta que la ley se reforme. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, me parece que por construcción, pues lo primero que tendría que haber hecho era presentar las reformas, las modificaciones, la aprobación de la ley, en su caso, con las modificaciones para que pudiera crearse esta nueva agencia. A mí me da la impresión, es una impresión, que es más un tema de percepción pública, de opinión pública, para ver qué respuesta se tiene, porque finalmente no van a poder ejercer ninguna atribución hasta que no se reformen las leyes que estén vinculadas con esta nueva agencia. Y si se dan cuenta ustedes, hasta como órgano desconcentrado, pues estos órganos también tienen una ley, ¿no? Aunque exista la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues algunos de estos organismos, por las propias atribuciones y facultades que ejercen, pues requieren contar con una disposición propia que les permite ejercerla y que establezca cuáles son los alcances en cuanto al ejercicio que van a realizar. O sea, me da esa impresión, ¿no? Porque bien lo dice el doctor Carvajal, y bueno, pues si quieren les muestro el propio decreto, espero que lo tenga aquí, pero debe estar, aquí está, ¿sí están viendo mi página?
mi computadora. Sí. Esta es la ley del Servicio de Administración Tributaria. Aquí tenemos la otra ley orgánica. A ver, ahorita ya lo perdí, ahorita lo encuentro. Pero pues el propio decreto nos establece, ya sé dónde lo voy a encontrar. El propio decreto establece efectivamente en qué momento va a entrar en vigor y pues en el momento que va a entrar en vigor, pues tendríamos nosotros que va a ser el momento que se lleven a cabo todas las modificaciones no tendientes a reformar lo que sería el marco legal. Aquí está la sección. Si están viendo la página, ¿verdad? Aquí está el decreto. Aquí lo tenemos, el decreto. Y bueno, pues aquí está el transitorio primero, ¿no? La competencia que actualmente tienen el Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera al órgano desconcentrado previsto en el decreto. Entonces, si lo leemos, no me parece que pudiera darse que pues este decreto no va a estar vivo hasta en tanto no se lleven a cabo todas las modificaciones que por ley correspondan y pues eso va a tener que estar sujeto a un proceso legislativo y derivado de ese proceso legislativo pues, se tendrá que determinar si efectivamente los militares en activo van a poder formar parte de esta agencia, ¿no? No será una, aunque el propio presidente lo establezca, pues finalmente creo que aquí en términos, como bien lo señalaban ustedes, hasta de cuestiones de constitucionalidad, pues se tendría que atender a ver si es posible o no el que los militares en activo estén ejerciendo alguna actividad como servidor público en este tipo de cargos. Entonces, hay serias preguntas aquí, que si seguirá el programa de PITA, pues esperemos que sí, porque nos costó muchísimo dinero. Entonces, entendemos que sí, el documental salió, finalmente son tecnología, el propio TEMEC y los acuerdos que actualmente México está firmando, pues están vinculados con el uso de este tipo de tecnología. No quiere decir PITA, pero todavía son medios no intrusivos, análisis de riesgo. De hecho, fue la motivación de la reforma del 2013, donde, bueno, cambiaron bastantes cosas. Desaparecerá la ley aduanera y se creará una nueva, como lo ha planteado Ricardo Peralta. Bueno, Ricardo hablaba de una ley especial tratándose de la agencia, pero pues la ley aduanera, no sé, Ricardo, si estés de acuerdo que a lo mejor tendría que reformarse o modificarse, pero pues finalmente la ley aduanera tiene que mantenerse, ¿no, Ricardo? Ahí no sé si tengas... Pero ahí esa parte me parece también ahí relevante porque si vemos que existen diferentes instrumentos jurídicos que evidentemente hacen referencia al servicio de administración tributaria. Entonces, en los transitorios podemos encontrar, ahora sí que el salvavidas, ¿no? Porque modificar todos los ordenamientos jurídicos de manera simultánea, pues en ocasiones es poco complejo. Entonces, ahí que señala, ¿no? Que en los transitorios dice, si en un momento dado hay un ordenamiento que hace referencia al servicio de administración tributaria, pues esas se van a aplicar a la Agencia Nacional. Ahí está en lo que viene siendo en el quinto, en el quinto dice las disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Crédito Público, del interior del SAT, de los acuerdos secretariales, es decir, todos los acuerdos de regulaciones y restricciones y demás disposiciones administrativas que regulan los servicios aduanales y inspección continuarán siendo aplicables por la Agencia Nacional. Entonces, creo que ahí dice, hasta en tanto, se expidan las normas que deban sustituir. Entonces, ahí creo que es un salvavidas. Y si no, pues ya sabemos que tenemos el boletín, la hoja informativa, la circular, ¿no? Que probablemente, pues ahí lo den a conocer de manera extraoficial, ¿no? Pero creo que ahí de entrada puede ser de apoyo. Pues va a haber mucho trabajo para los abogados, ¿eh? Hay que ser cuidadosos porque una buena intención nos puede llevar a que lo que se esté creando pues no tenga bases sólidas para que pueda ejercer alguna facultad, ¿no? Y cumplir con el objeto para el cual se está llegando a crear. No todo en materia aduanera pues es operativo. Entonces en este caso creo que el marco jurídico, que es lo que nos permite a nosotros convivir en una sociedad civilizada, es decir, el Estado de Derecho, pues tiene que fortalecerse. Y muchas de las actividades que se están dando, bueno, se dan a través de estos medios alternativos de comunicación. En el caso particular, una institución tan importante, pues tiene que atender a cierta seriedad. Entonces me parece que es una primera campanada de algo que viene, que va a venir complementado por esa serie de reformas o ese paquete de modificaciones que se van a tener que dar en diversas leyes para que pues esto no se tilde de inconstitucional o de ilegal,
¿no? E incluso si efectivamente tienen competencia y facultades la autoridad al momento de ejercerlas. Entonces esto finalmente de facto las vas a poder ejercer, pero a final de cuentas en algún momento pues esas facultades a través de un juicio, ya sea en materia de constitucionalidad o en materia administrativa, pues se podrá determinar en su caso el amparo y protección de la justicia de la Unión o en su defecto la nulidad lisillana de los actos administrativos sobre los cuales se esté impugnando a través de un juicio de nulidad. Pues hay más preguntas, si les parece, compañeros, pues las sigo fildeando. Mario Macías, buenas tardes, quisiera confirmar, ¿desaparecerá el AGA y sustituye la Agencia Nacional de Aduanas? No sé si quiera responderle Ricardo o Máximo, digo, confirmando sí, es parte del tema, ¿no, doctor Carvajal? Pues no, esa es la intención. Saludos al licenciado Quirós, una magnífica persona. Mariana Alonso, te mando saludos. Luisón, Edmundo Ulloa, mi buen amigo agente aduanal, ¿cómo va a afectar la convocatoria para obtener la patente de agente aduanal? Bueno, la convocatoria... Se va a atrasar, pues. No, pues digo, se va a atrasar lógicamente, ¿no? Si no hay un organismo y el que va de salida, pues no lo va a hacer, pues va a tardar un poquito más. Pues se va a atrasar, como dice, de manera operativa. Aquí lo que habría que ver es en qué proceso se encuentra el cumplimiento de la sentencia que en la cual se establece que se deberá llevar a cabo la convocatoria para agente aduanal, que ni con independencia de lo que es el decreto, pues la ley aduanera se encuentra vigente. Obviamente, pues el doctor Carvajal, o sea, estamos hablando del tema operativo, del deber ser, ¿no? Y el ser doctor. Entonces, pues ahí hay una distancia entre lo que debe de ser y lo que sucede aquí. Bien lo dijo Sartre, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿fue Bañuel o quién fue, doctor, cuando decían que México era totalmente surrealista? No sé si recuerde usted, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Bañuel. Un poeta. ¿Te acuerdas tú de esta vista? Otra pregunta, la militarización Un de las poeta. aduanas. Un poeta. La militarización de las aduanas es un punto en donde el estudio de este tema, a mi salón y servidor, surge de la siguiente duda. Axel Torres, en aspecto profesional, en la actualidad para ingresar laboralmente a la aduana, es con carrera fin de comercio o económica administrativa y hombre servicio militar liberado, que si creen que cambie la disposición para que se les contrate en esta nueva agencia de aduanas. Ustedes, es una pregunta de Axel Torres, ¿es válida? ¿Alguien tendrá alguna respuesta? Digo, estamos en el momento, con este decreto estamos en el momento. Aquí lo que va a pasar es que se va a tener que capacitar toda la gente que ingrese a la nueva ANAM, se va a capacitar en cuestiones de comercio exterior. Y ahorita, de hecho, ya hay mucha capacitación dentro del ejército con respecto de comercio exterior. Creo que Toño Carballido nos puede dar algunos conceptos de lo que ha hecho. Él en su escuela debe estar haciéndolo. Y te voy a decir otra cosa, la Dirección General de Aduanas va a seguir existiendo hasta que se haga el cambio y aparezca la nueva ley de la ANAM, que es lo que se necesita. Entonces va a seguir funcionando la Dirección General de Aduanas del SAT, va a seguir funcionando hasta el momento en que esté ya establecida la nueva ley de la Agencia Nacional de Aduanas de México y se crea todo ese reglamento y todo lo demás. Digo, las aduanas no pueden quedar a la deriva y no pueden quedar bailando. Entonces, debe ser Dirección General de Aduanas hasta que entre el cambio y se dé el cambio automático y seguir funcionando como tal. Todas las funciones y todo lo que tiene la Dirección General de Aduanas. Y yo creo que la nueva agencia de aduanas va a jalar algo de auditoría fiscal, algo de jurídica, algo de contribuyentes y algunas otras cosas que va a necesitar para sus nuevas funciones, como dices aquí. Tiene emitir las disposiciones en carácter general y el órgano de consulta en materia aduanera. Todo eso que tiene jurídica y todo lo demás lo va a tener que jalar la nueva agencia de aduanas. El doctor Carvajal quiere hacer un comentario. Adelante, doctor. Eso que dice Enrique es muy importante. ¿Cómo se va a hacer? Le va a seguir prestando entre comillas, van a seguir teniendo facultades esas administraciones generales del SAT para verificar lo que está haciendo el organismo descentralizado, o van a tener sus propios mecanismos para
realizar los actos de vigilancia, por ejemplo, que realiza la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. ¿Qué va a pasar ahí? Luego, si ustedes ven, y aquí, perdón, y más bien es en el plano de lo irreal lo que voy a decir, nomás para ver que el decreto no está muy bien, ya vimos que no. Dice que el Servicio de Administración Tributaria, en tanto tenga todos los elementos, el nuevo organismo podrán ser otorgados por el SAT. ¿Y qué tal que el SAT, me estoy poniendo en algo que nunca sucedería, y qué tal que el SAT con ese podrá no quisiera darle las herramientas tecnológicas? ¿Qué pasaría? Porque no dice deberá como debería de ser, sino podrá otorgar. Está ahí en uno de los artículos, creo que de los transitorios. Bueno, hay un comentario de nuestro buen amigo Héctor Castro que le va a gustar, doctor. Este se lo dejo a usted. Dice que recordemos que con el convenio de Kioto revisado era la justificación de la nueva ley aduanera y este convenio ya fue aprobado por el Senado. Pues sí, pero no está publicado. Perdón, Sí. perdón. El convenio de Kioto y el decreto sí están aprobados. Lo que falta es la del depósito del convenio de Kioto en la Secretaría General de la Organización Mundial de Aduanas. En ese momento entra en vigor el convenio de Kioto. Esa es por una parte. Si entra el convenio de Kioto, entonces sí requerimos una nueva ley aduanera y por lo tanto tiene lógica, porque esto se alinea con la intención de crear la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Cómo va a entrar la agencia? Simplemente recordemos cómo entró en vigor el SAT. Estaba la ley orgánica del SAT, dependía toda la organización de la Subsecretaría de Ingresos y un día, como comentaban, 1 de junio nos encontramos, yo era administrador local jurídico, nos encontramos que entramos al día siguiente en la misma oficina en donde estábamos trabajando el día anterior y sin embargo todo fue una cuestión de carácter mental, éramos una nueva organización. Eso va a pasar con el ANAM y la AGA. Enrique tiene razón, vamos a tener que jalar facultades de lo que tenía el SAT para la agencia. Nada más les quiero comentar, yo fui administrador central de auditoría en aduanas, auditoría de comercio exterior. Yo fui el administrador central de fiscalización. Cuando salimos y dejamos la administración central, a la siguiente administración se creó la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Simplemente así suceden las cosas y así es la administración pública. Por lo tanto, coincido totalmente con Octavio, este decreto fue un termómetro que se mandó con el objeto de ver cómo reacciona la comunidad. Pero de que se necesita una ley orgánica de la agencia, eso no hay duda. Octavio, ¿me permites? De hecho, Héctor, bueno, el doctor Carvajal va a... Perdón, Héctor, ¿me podrías ilustrar en qué diario oficial se publicó el texto completo del convenio de Kioto revisado? Ok, no en ese sentido te le doy la razón totalmente. No se ha publicado el texto completo. Lo que no está en vigor. Lo que se publicó fue que la aprobación del convenio de Kioto. Eso lo hemos abrido, sí, eso lo sabemos siempre y lo hemos dicho aquí en varias veces. Aquí el punto es el siguiente. Para que se entre en vigor el convenio, México primero lo tiene que suscribir, ratificar, ya lo hizo. La segunda es que el Senado, en términos de la Constitución, lo apruebe tal y como ya sucedió. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del decreto. Y ese decreto, una vez aprobado, hay que depositar la ratificación ante la Secretaría de la OMA. Ese es el paso en el que nos encontramos pendiente. Una vez que esto se haga, entonces sí, el Senado de la República, más bien el Ejecutivo Federal, tendrá la obligación de publicar el texto íntegro del convenio de Kioto.
Estamos en lo mismo, no es obligatorio todavía, No, Héctor. estoy de acuerdo con eso. Pero yo lo que apunto, don Máximo, es que en este caso concreto va a ser necesario, primero, la publicación de una ley orgánica de la Agencia Nacional de la Aduana de México. Es la primera aportación. La segunda aportación es de que sí, como lo está apuntando Ricardo Méndez, no se ha tocado 144 de ley aduanera. Es un catálogo de atribuciones que tiene la Secretaría en materia de comercio exterior. Y esas se tienen que pasar a la agencia. Y vamos, esto va a ser necesario que se retoquen muchísimas disposiciones. No hablo nada más de la ley orgánica del SAT, de su reglamento interior, de las reglas de carácter general. Dentro de mi trabajo, ya último apunte, dentro de mi trabajo, me tocó compilar, hacer una sola resolución que contenía las reglas de carácter general en materia de impuestos internos y las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Las dos, a mí me tocó trabajar en ese tema y fue una locura. Fue una locura. Duramos 2 años con eso. Oye, Tuvimos que separarlas porque no se puede mezclar el agua y el aceite. Oye, Héctor, y de hecho es interesante y el panel pues es lo interesante porque están viendo los actores en el comercio exterior y los que participaron en el diseño de las normas que actualmente están. Bueno, miren, yo creo que en el tema del convenio de Kioto vale la pena pues que las autoridades nos traslademos de lo que dicen que hacen a lo que será la parte de la simulación a lo que es hacer. Entonces, esto lo quiero dejar porque seguramente nos están viendo del SAT. Les agradecemos, nos siguen, de verdad nos siguen, e incluso con mucho respeto lo decimos para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Aquí está la publicación que fue en el 21 de agosto del 2018, en donde publicaron la aprobación sin el texto. Si el mecanismo es depositar y después publicar el texto completo para que entre en vigor, hay que hacerlo. Es correcto. ¿Mande? Digo que eso es correcto. Así es. Entonces, ahora, lo que me parece rescatable en todo el comentario es que sí se requiere una reforma a la ley aduanera de verdad integral en la cual lo que menos se genere o se busque es que se sigan publicando tantas reglas, esta serie de actividades que todos sabemos que lo que terminan fomentando muchas de ellas pues son actos de corrupción. Entonces tratar de hacer un rediseño, me parece que en eso coincidimos todos los panelistas. Hay más preguntas. ¿Realmente con la militarización de las aduanas creen que se acabe el tema de corrupción, Enrique? No, es muy difícil. No depende de un solo hombre que va a estar al cargo de la administración. Ten en cuenta que hay aduanas que tienen 200, 300 empleados y todos intervienen en el despacho, todos repiten la operación aduanera y todo eso. Entonces, es muy difícil. Pueden detenerlo y pueden empezar a detectar a la gente que está en esos niveles de corrupción y todo esto, y entonces sí, tratar de detener un poco. Pero que se acabe definitivamente, hijo, es muy difícil. Es muy difícil porque ahora sí que pues la corrupción está en todos lados. ¿Puedo compartir mi experiencia personal, Octavio? Sí, claro, adelante, por favor. Okay, yo fui 4 años administrador de la Aduana de México. Y durante ese tiempo al personal con el que tuve la oportunidad de colaborar le decía, ustedes trabajan en una caja de cristal. Todo lo que hagan lo van a conocer los demás, todo lo que hagan. De tal forma que juzgo yo que con eso tú tratabas de inhibir el indebido comportamiento del personal. Pero Enrique tiene toda la razón. Una sola persona no hace el cambio. Necesita hacer poco a poco, ir permeando en el resto de los colaboradores. Así es. Cuando dice Enrique que hay 200 personas en la aduana, donde yo estaba éramos 200 personas y no era la aduana más grande. Entonces, pues, es un trabajo inmenso, es un trabajo muy grande y yo creo que el puro cambio de incluir personal del ejército, en el caso de nosotros teníamos personal de la Armada trabajando dentro de la aduana, como parte del personal encargado de en esa época era policía fiscal, pues no te garantizaba que todo se fuera llevando a cabo adecuadamente. No, mira, mientras no haya una sanción real y estricta, no va a pasar, no va a funcionar. Héctor, Enrique, acabas de dar el punto. El problema en México no es la corrupción, es la impunidad. Así es. Que en el momento en el que sean las sanciones ejemplares, en ese momento
seguramente se va a disminuir este tipo de prácticas. A lo mejor tendríamos que, van a decir que, bueno, ya hay una pena de muerte en México. Por supuesto que está permitida la pena de muerte para las personas morales. Por supuesto No. que se puede disolver una persona moral. Una persona jurídica puede ser disuelta. Es una pena de muerte también, no es una persona física, pero en principio no estoy hablando de la pena de muerte, no me quiero meter a eso, pero igual tendríamos que voltear más a Asia en En el cuanto a... ejército existe la pena de muerte, ¿eh? En la ley marcial Ya no, existe la Enrique, pena de muerte. ya no, está reformado el Sí, ya artículo se quitó 13 en la Constitución. constitucional. ¿Sí? Perdón, ya no, Ok, está ok. reformado el 13 constitucional, que Estoy de era el que acuerdo. lo permitía. No, ni en Entonces, el sí. fuero militar, Ya no. ya no, sí. Yo estaba hablando en otro Personas La término, muerte morales, sí, cierto. comercial, como dice personas Octavio. morales, ¿no? Que Sí. es existe, o sea, aunque la Constitución diga lo que diga, la pena de muerte está, porque es en caso de sentencia se puede establecer la disolución de la sociedad y es parte del mecanismo de elementos de debido control de debida diligencia que deben de implementar las personas jurídicas, estas personas morales. Bueno, pues me parece que una charla muy interesante. No sé si Luis quiere hacer un comentario, Elvista, ¿qué te parece? Empezamos con Luis, seguimos con Paul, ¿te parece, Vista? Y cierro Edgar. tu Vista, ¿te parece? Edgar también levantó la mano. Adelante, Luis, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el micrófono. Voy a ser breve. Yo coincido con todos. Realmente va a ser un golpe de timón nuevamente para aduanas. Efectivamente, ha estado en diferentes disposiciones legales, etcétera. Eso creo que debemos de verlo de una manera muy natural, por decirlo de alguna manera. Lo que sí me preocupa es esta parte de interacción que tiene hoy el sistema aduanero mexicano con temas vinculados al cumplimiento fiscal. Yo cada vez veo más reglas de comercio exterior, no nomás en el SAT, sino también en economía, vinculadas al cumplimiento fiscal. Y la pregunta sería, bueno, si se lleva todas estas facultades, la nueva agencia, y podría o no tener una interacción real con el SAT, sabiendo que en el SAT se quedan, obviamente, estas facultades de auditoría de impuestos internos. Yo creo que ahí podría haber un poco de no presencia o no interacción real y efectiva en términos de cumplimiento fiscal. Y para prueba basta un botón. La regla de comercio exterior, la 1.33, que habla sobre suspensión de padrón de importadores y de sectores. Casi la mitad de las fracciones están vinculadas al cumplimiento fiscal. Yo no alcanzo a ver esa lectura de cómo esta nueva agencia tenga esta posible interacción en temas fiscales. Y nada más recordar que la recaudación del IVA empieza en un 50-55% en las aduanas. Esa parte creo que es, para mi gusto, la parte más crítica, independientemente de que las cabezas sean militares, de lo cual no estoy de acuerdo. Realmente es algo tan técnico y tan estudiado que no veo cómo un militar vaya a tener no más la capacitación, puede tener la capacitación, pero sí este feeling de saber distinguir con un olfato aduanero dónde están las inconsistencias. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Luis. Pues bueno, recordemos que Luis fue administrador central de Auditoría de Comercio Exterior, el que hacía las verificaciones y entiende la importancia de la coordinación, porque pues tu trabajo dependía de que las demás áreas se coordinaran contigo en la información, en la tecnología, incluso en el exterior. O sea, hablas así como Héctor, como administrador de una aduana y que estuvo en la parte de auditoría, tú también estás hablando con conocimiento de causa. Pues si escuchamos a Paul Martínez, amigo agente aduanal, que esperaba que estuvieras en Puebla, fue el evento, ¿no? Fue el evento de los agentes aduanales, ¿no? Fue en Cancún, recién regresado, terminó el domingo, pues ya hay nuevo comité nacional, el cual pues entra en actividades a partir del 1 de agosto. ¿Quién fue quien ganó? Ganó el colega de Ciudad Juárez, Luis Ernesto Rodríguez. Fue una batiente, bueno, no batiente, sino fue casi el doble el que se tuvo. Fue una asistencia, yo puedo decir, modesta por los temas de pandemia, por la locación, que también se consideraba un foco rojo, pero bueno, por estatutos teníamos que cumplir la asamblea de la misma y bueno,
se presentó y se generó la elección. Y precisamente, dando seguimiento, no voy a entrar en temas de carácter jurídico, porque creo que aquí, con los 3, 4 doctores que tenemos enfrente, no hay por dónde escapar. Pero sí les quiero permear o platicar cuál fue el sentir, porque no nada más fue una comunidad de agentes aduanales la que se presentó en Cancún, sino también actores del comercio exterior, cámaras, cuando ya se anunció este decreto. El temor principal es, bueno, es un cambio que se espera esa evolución, pero ¿qué va a pasar con el día a día del despacho? O sea, la integración, creo que Enrique ya lo tocó, Luis lo secundó, el tema de la pericia, no. El militar va a tener la capacidad para en un momento dado discernir o tomar criterios o tomar las activaciones que le corresponden en pro de una actitud que va a ser de la facilitación del comercio o por el contrario, de ser una barrera al comercio. Entonces yo creo que va a ejercer mucho esto. Hoy en día, pues muchos de los que estamos aquí sabemos que la carrera o el tema del comercio exterior no es un tema de meses, es un tema a veces de décadas o más. Entonces digo, a mí me tocó pues también ver el accionar, inclusive como ejemplo de Héctor Castro, que cuando él llegaba del SAT, pues tuvo un proceso de adaptación a ser un administrador, a interactuar, a ver el marco regulatorio en el momento y entender también las circunstancias que se pudieran dar, las variables que se pudieran dar y tomar juicios, buenos o malos, pues ya hubo de todo. Pero es importante y ese es el gran temor que hay en toda la comunidad, tanto de importadores, de exportadores, como de agentes aduanales. ¿Quién va a ser el ente que ratifique que están listos para ejercer facultades y ser integrantes en el sistema aduanero mexicano? Eso es, creo que lo demás ya está muy claro y preciso de que hay muchas aristas en esto. Esa es mi participación. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Paul, de verdad. Y pues todos los cambios nos generan conflicto, sean buenos o malos, no sabemos. Y hay algo que los militares saben hacer, porque tontos no son, saben hacer caso. Pues yo creo que en el tema de hacer caso, porque son personas que están hechos para recibir instrucciones y acatar instrucciones, que desafortunadamente es algo que el latino no tiene, ¿eh? Ya les conté la anécdota de lo que sucedió con alguien que terminaron contratando porque el único que sabía era hacer caso y contrataron al que sabía caso y vieran qué bueno salió el que sabía hacer caso, ¿no? Que de verdad es una virtud. Pero pues veremos cómo avancen y pues ahora sí, Vista, para cerrar con broche de oro, seguimos sobre 201 personas, entraron más de 350. Les queremos agradecer habernos estado con nosotros 1 hora y media. Adelante, Vista. ¿Qué comentarios? Gracias. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad. Una felicitación a los panelistas, como acaba de decir nuestro buen agente aduanal, amigo Paul Martínez, pues puros expertos. Aquí se avienta uno a hablar con ustedes, pues para ahora sí que quedar al detalle. Pero miren, primero, hay un sentimiento de urgencia, tenemos un sentimiento de urgencia ante esta disposición y yo creo que es muy válido y una urgencia operativa. Yo siento este mover que tenemos nosotros y cómo se relaciona con todo lo que va a ser lo legal y todo el andamiaje, la estructura que se va a formar para acuerpar el organismo naciente. A mí me tocó la ley aduanera cuando cambió el código a la ley aduanera y fue un relajo, ¿eh? Nadie sabía nada, ni había reglamento ni nada, ¿no? A lo mejor ustedes no habían nacido, la verdad, ¿no? Pero de pronto sí cambió todo, ¿no? Bueno, algunos sí, ¿no? De verdad que sí, fue así, una cosa horrible, pero se aventó hacia el Estado. Hay un alto grado de improvisación en lo que estamos viendo, desafortunadamente ha sido el signo en los últimos pocos años recientes. No voy a adjetivizar, como dice el doctor Octavio, no tiene caso, es de dominio general. Ahora, un paréntesis, fue Bretón, el intelectual, el poeta el intelectual que vino a México en 1938 a decir que México era un país surrealista, ¿no? Y el surrealismo tiene que ver con la actividad onírica, o sea, con lo que el subconsciente desea, ¿no? Y de verdad que esa canción de ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Pues es un surrealismo, ¿no? Pero bueno, después de este chascarrillo, yo lo que les quiero decir es que no podemos, bueno, el PITA debe de seguir, obviamente,
y está cuestionado porque no está perfeccionado, y la persona encargada, Araceli, unos empresarios muy encumbrados en México que tuvieron el contrato, se amplió el contrato para que lo perfeccionen, deben de perfeccionarlo. Es una lástima, como dicen, el gasto que se ha hecho y que no tenga resultados, porque hay improvisación aún en las contrataciones a la fecha. Y lo estamos viviendo, y es una cosa que nos inquieta mucho, nos da mucho resquemor, porque estamos acostumbrados a perfeccionar las cosas que son perfeccionables, al debido cumplimiento, etcétera. Y la autoridad no está en eso. La autoridad, ustedes bien dicen, ¿y quién va a certificar que las cosas se hacen bien? Pues no está certificado de la parte oficial, no hay certificaciones. ¿Cómo van a certificar? Eso no tiene pies ni cabeza, pero va a ir funcionando conforme a la mexicana, dice Bretón, ¿no? Dice doctor Octavio, surrealista. Ahora, yo creo que no hay que perder de vista un aspecto muy importante que todos nosotros tenemos conscientes, es el aspecto político de este decreto, ¿no? De este organismo, es que urge empatar con los Estados Unidos. Hace unos días un youtuber aquí, un agente aduanal muy connotado, nos dijo brevemente, miren, ustedes no se espanten, porque acá en Estados Unidos los militares siempre han estado en la aduana. Bueno, pero los militares americanos, yo pensé, no los mexicanos, ¿no? Que ahí está el problema. El problema no es con no es un mensajero, ¿no? Sino que el problema no es con los militares, porque los militares pues, los tenemos muy en alto por los niños héroes, ¿no? Por el Escuadrón 201, pero no por los pelones del general dictador, ¿no? Porfirio Díaz, ni tampoco por lo del 68. O sea, hay altas y bajas y son parte de lo que es el entender el mexicano y todo esto que ha sido particularizado en varios textos intelectuales. No tiene caso hablar de eso. Aquí lo importante es que es una exigencia de los Estados Unidos para que se empaten las funciones de seguridad, como creo que dijo el doctor Máximo Carvajal, que es la aduana una situación de seguridad, y el resguardo aduanera era un punto de seguridad nacional para preservar las actividades dentro de nuestro territorio y tener la libertad que hasta la fecha continuamos, y que de alguna manera pues ya fueron cambiando y se han ido modificando. Lo mismo los vistas aduanales, eran expertos. Y yo quiero hacer un paréntesis, es más fácil que yo aprenda a marchar, a tomar distancias, a saludar a la bandera y a hacer giros, a que mi comandante aprenda a clasificar, la neta, la verdad. Pero bueno, allá van, y les deseamos suerte y no los queremos estorbar, porque no queremos que esto se pare, quisiéramos que esto siguiera avanzando, porque nosotros creemos en la mejora continua. Esa es una premisa muy importante desde los años 50 de la ideología japonesa de hacerle el ISO, ¿no? Entonces nosotros estamos inmersos en todo un movimiento perfeccionista de la actividad aduanera para que los procesos nos den más resultados, más lana, y haya más progreso, más empleo. Cosa que yo creo que los gobiernos no ven eso. Ellos ven su interés. La presión de los Estados Unidos es que empatemos por la seguridad nacional de México y la de Estados Unidos por el narcotráfico, el tráfico de las armas, la migración, etcétera, etcétera, los bitcoins y todos los financiamientos que están dejando venir. No hay por lo mismo, yo pienso que no hay un interés del gobierno en que se hagan las cosas como deben de ser, sino están solamente cumpliendo con una fachada. Y cuando sea, pues cuando sea. Nada más están cumpliendo, porque está complicadón. Ya cumplieron, ya lo dijeron. Allá está, aquí estamos nosotros discutiendo, viendo las maneras de cómo resolverlo. Y de verdad me extraña que ustedes, siendo los mega expertos, no sepan cómo está la cosa y cómo va a ser. Quiere decir que no hay nada, señores, absolutamente. Y entonces se va a ir esto construyendo, o diremos que lo iremos construyendo, pero es una imposición de los Estados Unidos por las recientes reuniones que ha tenido la CIA, la Fuerza Armada, el Army y la Navy en México, con sus pares, para ya tratar de ponerle coto a una situación de seguridad nacional relacionada principalmente con el tráfico del fentanilo y otras drogas. Ese es un problema muy fuerte. Y ese es mi comentario, no hay que perder de vista la intencionalidad política que hay detrás de ello.
y la falta de interés del gobierno porque se haga. Lista. Ahora sí que desde Bretón hasta la teoría de la conspiración. De verdad que me encantó tu comentario. Muchas felicidades. Es lo bonito de esta comunidad que se ha construido durante los últimos 6 meses en los cuales todos podemos convivir, cooperar y aportar. No sé si alguien más quiera, digo, es una reunión especial. Veo que Edgar Preciado. Adelante, por favor, Edgar. Buenas noches a todos. Varios participantes pidieron que intervenga. Lo que quería decirles era en Sudamérica tenemos las aduanas de Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador y Paraguay y Bolivia, que siempre se han mantenido como separadas como Dirección General de Aduanas, como aduanas de los organismos de impuestos internos. En el caso de Ecuador y Chile, la sede central de la aduana, en el caso de Ecuador, está en Guayaquil, y que es un tema de descentralización que siempre se manejó así, que el fuerte del comercio es por el puerto de Guayaquil con el exterior. Entonces, eso además es como un tema de descentralización. Y en el caso de Chile, pues está en Valparaíso, que está apenas a 2 horas de la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, como sede, indudablemente se deja abierto. Hay la posibilidad en México que la sede central esté en donde está el movimiento comercial más fuerte. Veo que el decreto dice eso, ¿no? Entonces, en la región, entonces tenemos como organismos integrados Perú, Colombia, Venezuela y indudablemente Brasil y Argentina. En el caso de Ecuador, tuvimos una doctora Elsa de Mena, que en paz descansa, que fue la que llevó adelante la modernización del sistema de impuestos internos de Ecuador. Y una vez que prácticamente culminaba eso, fue la directora de aduanas, o sea, no integró, sino ella vino a Guayaquil a ser la directora, a poner realmente a modernizar la aduana. Entonces, no hemos tenido problema en este caso en la aduana de Ecuador. El año 2009, 2010 fue de las primeras en la comunidad andina en modernizarse. Quería comentarles que en el caso de Perú también se mantuvo la dirección de aduanas hasta que llegó el presidente Toledo en el año 2001, y en el 2002-2003 planteó justamente el integrar la aduana con impuestos internos. Lo que el presidente en el decreto decía es absorber impuestos internos. La SUNAT absorbe a la aduana de Perú. Y entonces eso y realmente no le cayó mal a todos los funcionarios y a la aduana que el decreto dijera absorber, porque después vinieron los jefes y todos eran de impuestos internos. Y realmente la aduana de Perú, que llevaba un proceso de modernización muy fuerte ya en el año 2001, 2002, fue un frenazo. El frenazo que ha llevado justamente a que recién hace unos 2 o 3 años la aduana ha podido realmente llegar a niveles de modernización con los sistemas informáticos nuevos. Entonces, fue muy traumático en el caso de Perú el integrar. Tenemos entonces básicamente esa experiencia. La de Colombia indudablemente fue también por ahí antes del año 2000, también fue traumática, pero se logró superar, ¿no? Entonces, creo que el tema de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México tiene que ver indudablemente con un tema de seguridad, tiene que ver un tema de relacionamiento con su vecino, con el que comercia más fuerte, que es con Estados Unidos.
Y yo solamente, ya para terminar, era que estamos viviendo momentos muy fuertes de seguridad en el tema de narcotráfico y lo que deriva de todo eso. Y entonces el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, la misma noche que tomó el poder, llamó a todas las fuerzas armadas, policía, fiscalía, la justicia y una reunión, una primera reunión para ver todos estos temas de seguridad, o sea, temas de seguridad del país que tienen que tratarse a nivel así de gobierno con las principales autoridades. Y otro tema, indudablemente, el que tiene que ver con la parte más operativa. Finalmente, el México representa, como ustedes saben, tiene la Secretaría del Convenio de México, Convenio de Aduanas, y entonces, como latinoamericanos, vamos a estar vigilantes de cómo va este proceso en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. De verdad que interesante la información que nos das. Obviamente, pues formará parte de el conocer las experiencias que se han tenido en otros países para mejorar las condiciones de la materia aduanera en México. Pues el día de hoy una charla muy completa. Hay dos preguntas más. Jorge Castillo, ¿a qué se deberá que las atribuciones de la ANAM solo enumeran 18 fracciones del artículo 5 del decreto, cuando en el artículo 19 del RISAT se contemplan 92 fracciones con atribuciones del AGA? Bueno, seguramente algunas de esas son concurrentes y es parte de la depuración que se tendrá que ver. Yo vi que las atribuciones que tiene la nueva agencia son genéricas. Y Mariana Alonso, gracias por el comentario. Cuando ella afirma, cuando fue la fusión en fiscalización en comercio exterior, escuchen esto, AGA, GAF y Administración General de Grandes Contribuyentes para formar la GACE, que me tocó y nos tocó a Luis. Se ríe Luis, pero se acordó de cuando salió de la máxima casa de estudios del cielo al infierno. Fue relativamente más organizado, pues se modificó el reglamento interior del SAT. No obstante, dice, coincido, si cuando fue esa fusión las nulidades se dieron por no avisar a los contribuyentes que ahora terminarían los casos con la GACE, ahora mudándose de casa completamente el mundo aduanero, el cambio debe de hacerse con pinzas. Efectivamente, eso pasó, ¿te acuerdas, Luis? Que si es que este es un malandro, lo agarramos con las manos en la masa, pero el error fue que no avisaron que había cambiado la autoridad y por ahí se fue la nulidad y se cayó todo en muchos de los casos. Pues yo creo que aquí cerramos, doctor Carvajal. ¿Qué le parece si nos despedimos el día de hoy? Y pues, Daniela, muchas gracias a todos, de verdad. Excelente día. Pues muy interesante, muchísimas gracias a todos. La verdad es que me encanta esta comunidad porque aprendemos, conocemos la opinión de todos, de todas las perspectivas de agentes aduanales, ¿no? Desde qué era autoridad. Y bueno, no me queda más que darle un reconocimiento a los que participaron formalmente. Los demás, pues es una participación con un agradecimiento de corazón. En el que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Jiménez Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La nueva Agencia Nacional de Aduanas en México, el día 20 de julio del 2021. Y también, bueno, al doctor Máximo Carvajal, del mismo modo al doctor Octavio de la Torre y al maestro Ricardo Méndez. Y muchas gracias a todos siempre por participar, por todas sus preguntas. Y bueno, pues nos vemos mañana.